la ciencia es una religión, en el sentido de que es un dogma. Un dogma que, por supuesto, tiene fieles seguidores, algunos radicales, extremistas, como las religiones, igual, que no aceptan nada que no esté dentro de su dogma y, además, dentro de cómo ellos interpretan el dogma. Y esos extremistas, por cierto, son los que a la vez no se cuestionan nada del dogma de la Iglesia o, en este caso, de la ciencia. Te voy a contar en este episodio por qué es un peligro tremendo eh, ser parte de estos radicales que están abrazando el dogma de la ciencia, que por cierto te identificarás con ellos si tú cada vez que alguien habla de algo dices, bueno, eso está demostrado científicamente. Si tú esta frase te la repites con frecuencia, este vídeo es sin duda para ti. Y en él te voy a dar también algunas cosas que yo haría. Dentro el nuevo episodio del podcast de Honest Strategy, el podcast más valiente, honesto y auténtico de la estratosfera. Recuerda, esto lo avala la ciencia o está demostrado científicamente. Si estás identificado con esto, efectivamente has caído en las trampas, en la trampa de este dogma que es la ciencia. Hablo muy de cerca porque mi familia, tengo gente que es científica, de los de verdad, o sea, de los que llevan 30 años estudiando lo mismo en el laboratorio y analizando datos, bueno, científicos, e incluso mi mejor amigo y demás. Por cierto, científicos con actitudes y enfoques muy distintos. Hablaremos de eso hoy. Pero es interesante el vídeo de hoy para ti, porque aunque la ciencia no digas esto y te la repanfinfle, resulta que la actitud que yo te voy a contar, a lo mejor la estás aplicando no para el tema científico, pero sí para el tema de la empresa y otras cosas. Entonces, bueno, vamos a ir con ello, que seguro que te va, desde luego, a no dejar igual este episodio. Vamos a ver por qué la ciencia es un dogma y el peligro que tiene de tomar la ciencia como una religión. Lo primero, tenemos un problema porque la ciencia está comprada. Punto uno, la ciencia está comprada. La ciencia necesita dinero porque las investigaciones científicas no dan resultados monetizables siempre. Es más, es justo al revés. Rara vez el resultado de una investigación científica da un resultado monetizable, que saques retorno económico. Pero es necesaria, es importante, quiero decir que da resultados para otras cosas. Por lo tanto, la financiación de la ciencia es jodida, porque o se financia con fondos públicos o con donaciones privadas, no sé muy bien. Resulta que muchas de las investigaciones científicas vienen de dinero privado o dinero público que a su vez está financiado por dinero privado. Es decir, imagínate una universidad pública que recibe donativos de una gran multinacional, por ejemplo, o una universidad privada, que en sí ya es privada, o la propia multinacional que encarga un estudio. ¿Multinacionales de qué? Pues de alimentación, de farmacia o incluso de tabaco y de alcohol. Y dices, hombre, ¿es posible que las empresas de tabaco y de alcohol paguen estudios científicos? Hombre, ¿cómo no? Fíjate, cuando yo era pequeño, bueno, aparte de que una vez entré a la consulta del respiratorio y el tío estaba fumando un puro, claro, yo con el tiempo intenté entender todo esto y lo que descubrí es que hace muchísimo tiempo había estudios científicos que avalaban que el humo del tabaco era muy bueno para los pulmones, ¿sí? O los estudios que ahora conocemos sobre un vaso de vino, el alcohol, que es un tóxico. Hay estudios científicos que dicen que el alcohol tiene cosas muy buenas. Hombre, claro que puede tener alguna cosa buena, pero todas las malas que tiene, ¿dónde están? Entonces, la ciencia está comprada. También hubo estudios sobre el azúcar. A los niños se les daba azúcar para elevar su energía. No hay nada peor que darle a un niño que azúcar. Con esto no estoy diciendo que sea un tío yo que a mi hijo no le dé azúcar. Yo le procuro no dar azúcar, ¿vale? Pero mi mujer no, entonces yo no voy a discutir. Yo no hablo de radicalismos ahora, hablo de la realidad. El azúcar debería estar prohibido. Bueno, prohibido no sé si tenía que estar prohibido. El azúcar es dañino, punto. El azúcar refinada blanca, el azúcar, o sea, sin entrar en más temas. Y que se les dé azúcar o se moje en azúcar el chupete para que el niño se calme, eso es un sacrilegio, ¿no?
Bueno, pues había estudios que avalaban que el azúcar era bueno para el cerebro y para los niños, cuando ahora se ha demostrado absolutamente por la misma ciencia que eso no es así. Así que la ciencia se equivoca, pero quizás se equivoca porque quien paga los estudios científicos quieren que salgan unos resultados concretos. Uf, la ciencia está comprada. Por cierto, fíjate si el azúcar es perjudicial, que de lo único que se alimentan las células cancerosas es de azúcar, de nada más. Con lo cual tendría que estar absolutamente prohibido dar azúcar a un enfermo de cáncer. Pero ¿sabes qué? Que en los hospitales se da, por ejemplo, flanes de postre en el menú a los enfermos de cáncer. Ahí lo dejo. Vale. Entonces, la ciencia está comprada. Primer punto por el cual yo no volvería a decir jamás lo avala un estudio científico. O esto lo ha demostrado la ciencia. En la puta vida volvería a decir yo eso. Vamos a ir, que queda más, son 3 puntos. Segundo punto. Si la ciencia no demuestra algo es que no existe. No existe o no es válido. Vamos a ver. Esta sí que es brutal. Esta me estalla la cabeza. A ver. Si, por ejemplo, veo a alguien, yo he visto a gente que se tapa absolutamente los ojos, pero como si te pones cinta americana aquí delante, no ves nada, te ponen un libro que nunca has leído y eres capaz de leerlo. Por supuesto que hay que entrenar eso, esto no es, pero esto existe, esto se puede hacer. Pero la ciencia, ¿cómo lo explica? Pues a lo mejor no lo explica, no lo sé, la verdad es que este tema no lo sé. Pero imagínate que la ciencia no lo ha explicado todavía. ¿No existe la percepción visual más allá de los ojos? Sí existe, solo que la ciencia no tiene respuesta, no tiene ni idea de por qué eso ocurre. ¿Qué es lo que hace el científico que no tiene la actitud que tiene que tener, o la ciencia? Condenar. Eso es brujería, eso son gurús, te hacen creer, es engaño, vendehumos. Bien. O, como me pasó a mí cuando era niño, iba al colegio, yo salí de mi cuerpo y me vi caminando hacia el colegio. ¿Cómo lo explica la ciencia? Pues no lo sé, igual sí lo explica, ¿eh? Yo no digo que no lo explique. Pero ese tipo de cosas muy frecuentemente me encuentro que la ciencia no tiene explicación. Y cuando no tiene explicación, ¿qué dicen? Bueno, estaba sugestionado, esto es religión, brujería, vendehumos, vuelven a decir las mismas palabras, vendehumos, no sé cuánto y tal. Vale. Mira, yo voy todos los años al dermatólogo, ¿vale? Por un tema de lunares, para revisar que no tenga problemas y demás. Un año, cuando fui, había adelgazado 16 kilos. Y entonces llega el dermatólogo y dice: "Ostras, ¿qué te ha pasado? Estás delgado, ¿eh?". Y yo: "Ya, bueno, nada, nada, una cosa de microbiota intestinal, que hice un tratamiento y sané y tal". "Bueno, he oído hablar de ello", me dice él, "pero no está todavía demostrado científicamente". Hostia. ¡Ay! Unos buscamos la verdad y otros buscan el dogma, ¿no? La ciencia. La ciencia no busca la verdad. La ciencia busca al día de hoy, y la mayoría, no toda la comunidad científica, solo buscan ser fieles a un dogma. Y mira, me faltó muy poco para decirle a mi dermatólogo: "Mira, señor dermatólogo, el problema intestinal que yo he sanado es el que me originaba la dermatitis cuando yo era niño. Así que me sorprende que un dermatólogo no estudie esto como manera de tener el conocimiento adecuado para poder hacer su labor profesional. Y no solo no lo estudia, sino que se atreve a decir que, bueno, no está avalado científicamente, que lo decía así como preguntándome porque el tío no ha estudiado ni se ha interesado por nada que tenga que ver con la microbiota, ni los intestinos, ni nada, porque sigue el dogma de la ciencia, en este caso de su medicina, de su especialidad y lo que le enseñaron en la universidad. Y hasta ahí llegó, chimpum, se acabó. El urólogo me saca unas piedras del riñón. Y cuando yo salgo de la operación con un catéter, le digo: "Oye, ¿y qué tengo que comer para que no se me creen más piedras?". Se me quedó mirando con una cara gilipollas, el tío no sabía qué decirme. De hecho, no me dijo nada. Solo con su cara un rato así, en silencio mirándome, como diciendo: "¿Qué me estás preguntando?". Yo ya empecé a entender de qué iba esto. "Vale, nada, gracias, hasta luego", y me fui. Ay, la ciencia. Si no lo demuestra la ciencia, no existe. Bueno, pues hay muchas cosas. Es más, la mayor parte de las cosas que son verdad, la ciencia aún no las ha demostrado.
porque la ciencia va muy por detrás, muy por detrás. Segundo motivo para no tener a la ciencia como tu religión. Tercer motivo, eh, bueno, perdona, vale, soy generador manifestante en diseño humano. Si no sabes lo que es, mírate el vídeo de diseño humano. Y a veces voy y vengo. Y se me acaban de ocurrir 2 ejemplos. Para el punto primero, que es que la ciencia está comprada, sobre todo tiene que ver con cómo esas empresas de alimentación, de farmacia, de tabaco, de alcohol, tienen los medios de comunicación y las universidades, son las que financian todo esto. Entonces, están metiendo a estos médicos y a todos, y bueno, a toda la ciencia, les están manipulando brutalmente, ¿no? Pero todo viene de esos magnates que dominan el mundo, ¿no? Rockefeller, cuando, se vio con mucho petróleo y derivados del petróleo, que digo: "¿Y ahora qué hago con todo esto si no le doy salida?". Pues empezó a crear, productos de plástico y medicamentos que utilizan, bases plástico, petróleo y tal para fabricarse, ¿no? Y entonces cuando empezó a crear estudios científicos, entre comillas, para decir que esto de sanar con hierbas, que vamos, todo eso es brujería, que no vale para nada. Lo bueno es mi medicina, las que fabrico yo con mis farmacéuticas. Tela marinera. Em, o como cuando hubo excedente de trigo en Estados Unidos y dicen, bueno, pues ahora vamos a decir, con un estudio científico, que los cereales para desayunar es el alimento más sano que puede tomar tu hijo. ¿Qué le vamos a hacer? Si no sabes por qué no es el alimento más sano, tengo un par de vídeos por ahí que hablan de mentiras de la alimentación, por un lado, y otro de microbiota también, que habla un poco de esto. Vale, entonces hemos dicho que el primer punto por el cual la ciencia no debe de ser tu dogma, ni debes considerarlo como una religión, es que la ciencia está comprada. El segundo punto es que es mentira que si la ciencia no lo demuestra, no exista algo o no haya una verdad en algo que te pueda ayudar. Em, y tercer punto es que la actitud de la comunidad científica es muy poco científica, no es pensamiento científico de verdad. Es muy paradójico porque tendría que ser los que más pensamiento científico han de tener son los científicos. Bueno, pues es los que menos en general. Digo en general. ¿Por qué? Porque ser dogmático es lo opuesto a la ciencia, ¿no? Eh, Mira, te voy a explicar qué es pensamiento científico, que es el que tengo yo. Pues, por ejemplo, yo reniego de Dios, de la existencia de Dios en una época de mi vida y además estoy muy en contra de la Iglesia católica. ¿Pero qué es lo que hago? Cuestionarme mi propia creencia. O sea, lo que yo mismo pienso me lo cuestiono. ¿Y cómo voy a validarlo más que cuestionarlo? Primero me lo cuestiono, la ciencia no se cuestiona, lo que ya dice que es verdad, no hay cuestión a vida, ¿vale? Lo segundo, el pensamiento científico sí, pero los científicos no. Segundo, una vez que me lo cuestiono, digo, voy a ver la verdad, quiero buscar, y voy buscando la verdad, pero voy buscándola con la mentalidad adecuada, con el mínimo sesgo posible. Si puedo ir sin sesgo alguno, mejor. Y entonces, por ejemplo, respecto a la iglesia, un buen día me cogí y me fui a un colegio del Opus Dei. O sea, ¿qué es lo más de la iglesia católica? Lo más radical, podemos decir, lo más, pues, entre otras cosas, el Opus Dei. Pues me fui a comer con el director y otros sacerdotes, o no sé lo que son, en una mesa, y estuve todo el día viendo el colegio, hablando con ellos, comiendo para intentar entender e investigar, para encontrar la verdad, no desde mi sesgo y mi dogma, decir, no, yo ya fui católico, luego me he dado cuenta que no me gusta y ahora reniego de la iglesia y me quedo aquí. No, reniego de la iglesia desde mi ego, desde mis sesgos. Ahora voy a observar a la iglesia de verdad. Y fue lo que hice. Entonces, no hay actitud científica, pensamiento crítico, auténtico entre la comunidad científica, a pesar de que el método científico sí habla de que tiene que ser así. Por eso, cuando alguien de fuera de la ciencia te dice cosas como, mira, te voy a contar lo que me pasó con un médico. Estaba en una comida con gente precisamente de la ciencia, o sea, es que es cojonudo, era un tema científico, ¿vale? Y ahí había unos médicos y me dice una médico, una doctora: "Oye, Héctor, ¿tú qué opinas?". Bueno, estoy del rollo de la meditación y el yoga hasta aquí. Dice, voy a un simposio, un congreso sobre el estrés y la mitad de los oradores todos nos traen al gurucito para hablar de la meditación y del yoga.
¿Cómo qué va a ser ahora? ¿La medicina para curar nuestro estrés? Y yo, que llevo 18 años practicando yoga y meditación, que sé lo que me ha sanado, que no está escrito lo que sana el yoga y la meditación, pues pues le iba a decir yo que sé, pero si el río ves agua correr, como mínimo investigarlo, pero no demonizarlo. Ella estaba como con rabia, y cuando estás con rabia es tu ego, y el ego es crea filtros que no te permiten ver bien la verdad. Pero como tú no vas a buscar la verdad, sino que quieres proteger tu creencia, tu programación mental, lo que te han dicho en la universidad, que es lo que es y lo demás no entra ni a martillazos, entonces eso no es pensamiento científico, para nada, en absoluto. Bien, bueno, pues que yo le diría, investiga sobre la meditación y el yoga, pruébalo experiméntalo tú, pero con mente abierta, no para verificar que es verdad que no sirve para nada, ¿no? Con fe. Hostia, la fe. ¡Oh! La ciencia. Fíjate, en realidad la ciencia la han enfrentado a la fe cuando tendrían que estar unidas. Bueno, están unidas de hecho, ¿no? O sea, Dios es ciencia. Dios creó, y cuando digo fe, no quería irme a Dios, quería tener fe en otras cosas, ¿no? O en la vida, en el universo, que es Dios. En la fuente, me da igual. Bueno, da igual, tú me entiendes, ¿no? No es importante ahora llamarle Dios o no. Pero es que coincide que el creador de esto creó todo con ciencia. Con ciencia y a conciencia, ¿no? Es decir, el universo son matemáticas, la música son matemáticas, todo está creado por Dios desde en forma de ciencia, pero hay que tener fe, no solo ciencia, ¿no? Y entonces, si yo quiero investigar algo y quiero probarlo, por ejemplo, a través de la más empírico, ¿no? Probarlo, probar yo en mí eso, tienes que ir con fe de que el yoga funciona. Y luego hacerlo con fe. Y si luego no funciona, decir: "Mira, por mucha fe que le he puesto, de verdad, no ha funcionado. A mí no me funcionaba. Vamos a ver con más gente, voy a observar y demás". Bueno, en definitiva, la ciencia es una religión a día de hoy, ha sustituido a otras religiones e incluso a otras fes, incluso a ninguna religión, pero sí la espiritualidad. Ha sustituido, es decir, pero sobre todo a mí lo que me preocupa no es que sustituya solo la espiritualidad, es que sustituye a religiones y cambias la religión cristiana o islámica o la que sea, me da igual, la cambias y dices: "No, no, eso es muy malo, creer en todo eso". Porque es gente ciega que le dan un dogma y se creen ya dentro del paraguas del dogma, ya todo lo que diga ahí, todo es verdad, no se cuestionan nada. Estos religiosos son gente ignorante. Y luego llega el científico y le pasa exactamente igual. Hace lo mismo que al que critica. Todo lo que me cuente la ciencia encaja, lo que no me cuente en general, bueno, no la ciencia, la comunidad científica, porque la ciencia ha demostrado muchas cosas que la mayor parte de la comunidad científica todavía niega, ¿no? No seas un fanático adorador de la ciencia, porque no te va a ir bien. Mi invitación es a que te olvides lo primero, o sea, deja de decir en tu vocabulario, en tu día a día, pero esto está avalado científicamente, o preguntar, ¿qué estudios hay científicos que lo avalen? Olvídate. O sea, yo escuchaba a científicos, que estoy rodeado de ellos, decir absolutas gilipolleces diciendo que es que hay un estudio científico que lo avala. Segundo, mi invitación es, aprende de otras fuentes, aprende dónde hay verdad y dónde no hay verdad, donde hay charlatanería, pero tienes que aprender. Ya no vale con que llegue un tío con bata blanca o un científico y te diga: "Esto es así". Ahora tienes que ir a otras fuentes que no son esos científicos, que son gentes como pueda ser yo o otros, y aprender a discernir dónde hay verdad y dónde no. Hostias, es un trabajo, eso es un proceso de aprendizaje, pero es lo que te toca. Joder, empiézalo. No estés dudando de: "¿Ahora qué hago para saber lo que es verdad y lo que no?". Pues cambiar la manera de cómo hasta ahora validabas que algo era verdad o no. Pues tienes que aprender a hacerlo de otra manera. Em y además de todo esto, de buscar fuentes distintas, aprender a discernir qué es verdad y qué es una charlatanería, además experimentarlo en tu propia piel. No hay nada como eso, ¿no? Una buena manera es empezar a encontrar tu sabiduría interior, porque estamos buscando fuera información que ya tenemos dentro. Hay un vídeo donde hablo de la conexión con Dios, sobre las 5 verdades incómodas de la vida, pues en ese vídeo aprende que tú ya tienes un yo superior
que anda por ahí, viendo cómo estás jugando esta partida, este videojuego en la Tierra, y que ese yo superior que está viendo cómo juegas esta partida, te está dando información, porque él tiene la información. Lo que pasa es que, claro, como no te habla normalmente, como nos hablamos los humanos de, hola Héctor, mira, ahora deberías de dejar de comer tomate que te sienta mal, o creo que deberías de dejar de estar con esta persona que no te sienta bien, o cambiar de proyecto empresarial. No, no te lo dice así, te lo dice de otra manera. Y para eso hay que estar conectado con él, para ver cómo te lo está diciendo, qué señales te está poniendo, cómo se comunica contigo, para llegarte la información y tú decir: "Vale, aquí es mi camino", ¿no? Es lo que llamo la sabiduría interior. Y te puede decir con qué colaboradores debes de estar, o qué alimentos comer, todo. Y uno de los lugares, de las maneras de comunicarse, ese yo superior, yo divino, esa supraconsciencia, ese me da igual, contigo es a través del cuerpo. El cuerpo te habla. No solo te habla porque si me duele aquí es porque, o me duele aquello, es porque estoy comiendo mal un alimento que me sienta mal, que también. El cuerpo te habla porque cuando un proyecto empresarial no es para ti, se te encoge el cuerpo, se te tensa, se te agarrota cuando alguien te lo propone. Y escuchar las señales del cuerpo es crítico. Y es lo que aprendemos, por cierto, con la herramienta diseño humano, que precisamente viene a hablarte de esto, de que no somos nuestra mente está con nosotros, pero las decisiones auténticas de nuestra sabiduría interior vienen a través del cuerpo. Y la ciencia, por cierto, sin embargo, se manifiesta en un plano muy racional y mental, donde no hay verdad. Yo te podría contar decisiones en mi vida impresionantes, o sea, impresionantes quiere decir que lo que me estaba jugando y a las personas que involucraba en esa decisión es tan increíble, bueno, tan increíble como que podía haber sido aspectos de vida o muerte, ¿no? ¿Y cómo tomé las decisiones? Por escuchar a mi sabiduría interior. No voy a extenderme aquí. Te dejo de nuevo un enlace para que veas de manera gratuita un vídeo que hice en su día en una clase, no sé si fueron 2 horas, sobre mis decisiones de vida, mis grandes saltos de fe y cómo los hice. Y ahí te vas a dar cuenta de que mentalmente no hice caso a mi mente, ¿no? Cómo lo hice. Vale, y me gustaría, para terminar, ver la aplicación de todo esto en la empresa, porque hemos hablado de ciencia y tú puedes decir, bueno, a mí los científicos me la soplan, ¿no? Pero claro, en la empresa pasa exactamente lo mismo. En la empresa, la mayoría de las empresas vuelven a ser lugares donde estamos buscando que todo esté dogmatizado, ¿no? De entrada, la gente que nos formamos en el colegio y en la universidad es para trabajar en empresas. Y las universidades y las escuelas de negocio vuelven a estar compradas por todos esos que manejan los poderes. No todas las universidades y escuelas de negocio, por supuesto, pero sí el sistema educativo y de formar en esas universidades y escuelas de negocio. El sistema ya quedó bien descrito y manipulado por aquellos que tenían fábricas y que querían que tú trabajaras en sus fábricas, ya decían cómo tienes que hacer y te dan información técnica y además mal dada. Yo cuando estudié, yo he estudiado en la universidad ingeniería en diseño industrial, me enseñaron aspectos técnicos y mal, además. Pero no me enseñaron a ser un buen ingeniero de diseño, un buen diseñador industrial. Para nada. Me enseñaron lo técnico y mal. Lo mismo en cualquier carrera y lo mismo en cualquier escuela de negocio. Bueno, las escuelas de negocio enseñan fatal, ¿no? Tengo yo unas charlas que doy y siempre me viene alguno diciendo, ¿por qué hablas tan mal de las escuelas de negocio? Digo, joder, acabo de poner varios ejemplos reales de gente que sale de escuelas de negocio y lo que hace. Solo tienes que observar lo que digo y tomar tus propias conclusiones, ¿no? Vale. Y por supuesto no les enseñan en las escuelas de negocio ni en las universidades a cuestionar el statu quo de su sector empresarial, del sector en el que están o de cómo ha de ser una empresa y cómo ha de funcionar una empresa. Yo recuerdo estar cuando iba a ferias y viajaba y me mezclaba con tanta gente, hablo de hasta el año 2009, y estar en Düsseldorf, en Alemania, y de repente con un cliente empezar a hablar, oye, ¿cuántas ferias has ido? Yo había ido ya a 200 ferias internacionales en aquella época.
Y le dije: "Joder, pues, ¿sabes lo que me doy cuenta? Que voy a ferias de distintos sectores y de año en año en el mismo sector no hay cambios. Solo hay una empresa que se debe hacer algo realmente distinto, que tiene personalidad, que hace lo que cree que tiene que hacer. Y al año siguiente, todas las demás empresas del sector le copian". Digo, no hay cuestionamiento del statu quo, como la ciencia al día de hoy, exactamente igual. Em, el sistema de las empresas, sobre todo las grandes empresas, te voy a hablar de las grandes empresas, es un sistema también muy de poco cuestionamiento, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, mira, tengo aquí alguna nota sobre las cosas que me parecen increíbles del sistema empresarial. Todas copian el mismo rollo, sobre todo las grandes. Junior, senior, no sé qué. Te hago luego tal, bueno, los sistemas de incentivos a los empleados. Bueno, luego todas son luchas de poder, porque al final ahí no estás por un propósito y por sentirte desarrollado profesionalmente, estás con una mentalidad de quiero escalar, que es lo que nos han metido en las escuelas de negocio y en las universidades, ¿no? Hasta que llega, por ejemplo, un tal Google y te dice: yo no selecciono a mis empleados por si tienen o no estudios universitarios. ¡Buah! Se monta un revuelo. Yo llevaba haciendo esto desde el año 2000 que empecé a seleccionar personas. A mí me la repanfinflaba sus estudios universitarios. Yo hacía pruebas a la gente que iba a entrar. Lo primero que miraba son qué valores tienen para ver si están adecuados al puesto y a la empresa. O sea, otras cosas. Pero las empresas como borregas siguen, pues no, a ver, si ha entrado bien por el aro del sistema, ha entrado por una universidad con un título, pues ya me vale, ¿no? Y ya termino, pero es que hablando de títulos me ha venido a la mente también cómo desde el mundo empresarial vivimos desde el miedo, que es lo mismo que le pasa al científico. El científico vive desde el miedo a lo desconocido. Hostia, que alguien puede leer un libro con los ojos tapados. A ver si va a existir lo sobrehumano o Dios y me tira por tierra todo lo que creo en mi mundo y se me cae, ¿no? Pues más o menos esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, a alguien que va a trabajar y le han vendido la moto de que con el título universitario podrás ejercer y nadie más que tú podrá ejercer tu profesión. Por ejemplo, un psicólogo. Y yo que he estudiado psicología, pero no la carrera, no tengo el título, ayudo a gente más que todos los psicólogos que han tenido, porque me lo dicen. Oye, Héctor, mira, yo llevo yendo a psicólogos 20 años y lo que he conseguido contigo no lo había conseguido nunca. Nunca dieron el clic, nunca me supieron. Bueno, no digo que lo hicieran mal los psicólogos, digo que yo también aporto desde ese ámbito. Pero si yo tengo que hacer caso, bueno, digo yo y tanta otra gente, ¿no? O con nutrición o con cualquier cosa. Tengo que hacer caso a este statu quo de miedo, de que no entren en mi profesión, vamos a poner barreras. Yo me acuerdo de mi carrera universitaria, que es muy nueva, muy especial, muy diferente, mezcla el arte, mezcla la humanidad con lo ingenieril, era muy nueva, cuando yo fui la segunda generación, y le decíamos: "Oye, ¿hacemos un colegio profesional o no?". Y votamos la mayoría que no, queremos libertad. Quien quiera hacer lo que nosotros hacemos, que lo haga. Llega la hora de empezar a buscar a aprender tú a buscar la verdad, que no alguien te diga que el buen profesional es el que está colegiado y el que no está colegiado es un intruso, porque gente colegiada mediocre no, mala persona y mal profesional está así. No es nada más que ver el sector médico, por poner un ejemplo. Entonces, dejemos ya de funcionar con este paradigma. El mundo ha cambiado ya, no está cambiando, ha cambiado ya. Entonces tienes que aprender a discernir quién tiene verdad y quién no la tiene. Y se acabó, ese es el objetivo, esa es tu tarea. Hostia, qué tarea más larga, me va a llevar mucho tiempo. Ya, vale, pues empieza ya mismo. Empieza ya mismo. Y vas a tener que investigar tú también y leer cosas para lo que sea importante para ti, para tu salud, para tu desarrollo personal, para tu espiritualidad, para tu profesión. Vas a tener que buscarte tú la información y aprender a discernir. Y ese es el gran mensaje que te quiero lanzar hoy. O sea, en realidad el podcast de hoy no hablaba de la ciencia, hablaba de buscar la verdad y de que ahora la manera de buscar la verdad tiene que ir por otro camino. No puedes fiarte eh, ciegamente de los poderes que han dominado el mundo hasta hoy, de la educación, de los medios de comunicación, de las grandes empresas, de la ciencia. No puedes fiarte. Ahora tienes que ser tú el que busque la verdad. Esa llama de buscar la verdad yo la tuve desde pequeñito y no la apagué. Hay veces que se apagaba un poco más y me dejé engañar,
Y hay veces que, como los últimos años, que ha salido de nuevo y ha dicho: "No, no, quiero la verdad. Vengo aquí a descubrir la verdad para vivir desde la verdad y no desde el engaño", ¿no? Y este es el gran mensaje con el que quiero cerrar el episodio de hoy. Recuerda, tienes el vídeo gratuito sobre, esos saltos de fe que yo he dado y cómo lo he dado y tal, sin hacer caso a mi mente, creo que es muy potente. También tienes algunos vídeos sobre diseño humano. Bueno, yo te invito a que sigas viendo en el canal los vídeos que hay por aquí. Como siempre, patrocinado por el movimiento Honest Strategy. Es un canal que patrocina este movimiento y que lo único que pedimos para hacer sostenible el canal no es dinero. No queremos el dinero. Si nos lo quieres dar, sí, pero no es el objetivo. El objetivo de este canal es que este mensaje valiente y honesto y auténtico lo difundas al mayor número de personas posibles. Nada más. Que le des un like, que hagas un comentario, que comentes. El capítulo de hoy yo creo que es controvertido, que comentes en qué estás de acuerdo, en qué no. Bueno, que te ha inspirado este episodio y que nos vemos en el siguiente capítulo. Te quiero mucho. Nos vemos, Inconformista. Chao.